A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. Cordial saludo para la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia y comunidad en general. Bienvenidos a Sin Rodeo. Hoy iniciamos una edición especial sobre temas en derecho médico. En el programa de hoy hablaremos sobre responsabilidad organizacional en salud. Nos acompaña el compañero Oscar Iván Vargas y quien les habla Santiago Beltrán Mosquera, estudiantes de noveno semestre del programa de Derecho del Campus Neiva. Como invitado especial, contamos con el acompañamiento del docente Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, quien imparte la asignatura de responsabilidad médica. Empezaremos por definir el tema. Entonces, ¿qué es la responsabilidad organizacional en salud? Es la responsabilidad directa de las entidades del sistema de seguridad social en salud por los daños sufridos con ocasión de la prestación del servicio médico. Y para esto ejemplificaremos lo anteriormente dicho con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SC 13925 de 2016 que resuelve un recurso de casación que se interpone como consecuencia de los siguientes hechos. El 29 de mayo de 2002, la señora Luz Daisy Román Marín, de 40 años, acudió al servicio de urgencias de una clínica presentando un fuerte dolor abdominal y calambres en la pierna derecha. Fue atendida y le diagnosticaron cólicos menstruales y le formularon analgésicos, por lo cual fue dada de alta. Al día siguiente, es decir, el 30 de mayo, ingresó al mismo centro hospitalario con los mismos síntomas y le fue diagnosticada una infección renal por un médico diferente de quien le había atendido el día anterior. Al día siguiente, el 1 de junio, volvió a la misma IPS debido a la persistencia del dolor abdominal y fue diagnosticada con dolores producidos por dispositivo intrauterino. Al día siguiente, el 2 de junio, regresó a la misma institución debido a la intensidad y persistencia del dolor. El médico que la atendió dijo no haberse dado el tratamiento correcto y ordenó cirugía inmediata por apendicitis aguda perforada. 4 días después de la cirugía fue dada de alta cuando aún persistía fiebre y dolor. Se le indicó al esposo que comprara unas inyecciones de antibióticos que no estaban cubiertas por el seguro debido a su elevado costo. Cuando la EPS supo el lugar donde la señora se encontraba viviendo, manifestó que no podía enviar una enfermera a ese lugar para aplicarle las inyecciones. Teniendo en cuenta esto, la familia manifestó carecer de recursos para comprar los medicamentos. El médico encargado ordenó que la señora permaneciera hospitalizada un día más. Al día siguiente fue dada de alta y le formularon únicamente acetaminofén. 3 días más tarde, en la revisión de rutina, el médico manifestó que se encontraba en muy buenas condiciones, por lo cual fue dada de alta. 3 días después fue trasladada a la IPS en condiciones muy graves. Fue intervenida quirúrgicamente en 5 ocasiones durante los siguientes 6 días. La paciente falleció el 23 de junio, quien murió como consecuencia de un choque séptico, previa sepsis abdominal y peritonitis. La historia clínica se elaboró con errores y falencias que implican el incumplimiento de las obligaciones legales sobre la materia. Finalmente, el deceso de la usuaria se produjo por la deficiente e indebida atención médica, quirúrgica y hospitalaria prestada por la Clínica Las Vegas, toda vez que el error de diagnóstico inicial, la cirugía tardía y los errores médicos posteriores descompensaron el funcionamiento de su organismo y llevaron a la paciente a un estado crítico e insalvable. Esto produjo, como consecuencia de la negligencia médica en los demandantes graves e intensos sufrimientos espirituales, tanto durante el padecimiento de la enfermedad de su respectiva madre, esposa e hija, como después del fallecimiento. Algo que hay que tener en cuenta es que la señora Luz Daisy laboraba en la empresa Cerdán S.A., donde devengaba un salario mínimo legal vigente, del cual se presume destinaban el 25% para su propia subsistencia y el resto para el sostenimiento de su hogar. Las entidades demandadas son civilmente responsables de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los actores con ocasión de la muerte de su ser querido, por lo que están legalmente llamadas a repararlos y el trámite que se sigue, sin la intención de profundizar en temas técnicos del trámite procesal, se realiza una demanda que en primera instancia niega las pretensiones de la parte demandante, es impugnada y la misma confirma la decisión de la primera instancia, por lo cual solo queda el recurso de casación, que es el que se resuelve en esta sentencia. Pues bien, para la Corte sí existe responsabilidad y por ello son declarados responsables y ordena pagar una cantidad de dinero establecida por perjuicios, pero además de esto la Corte nos habla sobre responsabilidad civil contractual y extracontractual. Para ello, nuestro compañero Oscar nos va a hablar al respecto. Muy bien, como nos decía nuestro compañero Santiago, yo les explicaré sobre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual.
La responsabilidad civil contractual tiene su origen en un contrato que ha sido firmado por dos partes, en donde una de estas dos partes incumple una de sus obligaciones causando un perjuicio a la otra. En esta responsabilidad civil contractual no se debe demostrar la culpa. En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, no tiene un origen en un contrato, sino que una persona que causa el daño y el que lo sufrió no existe ningún contrato o vínculo. En esta debe existir un daño sobre una cosa, derecho o una persona. La responsabilidad no debe derivar de un contrato y la acusación del daño debe imputarse a un sujeto o a varios. En esta responsabilidad extracontractual se debe demostrar la culpa del acusado. Para que se dé esta responsabilidad se debe presentar tres requisitos, los cuales son el daño jurídicamente relevante, que hace referencia a un sufrimiento, una lesión que debe ir más allá de su naturalidad. Debe demostrar que sea un daño resarcible, que tenga una protección constitucional o legal, que asimismo pueda ser indemnizado por vía judicial y quien determina el valor del daño son los valores, principios y reglas del sistema jurídico que las pauta. Segundo, la atribución del daño a un agente. Cuando se habla de la atribución del daño a un agente, quiere decir que es la atribución que se le hace al sujeto por un hecho de acción u omisión, es decir, la consecuencia de un hecho. El estatus de responsabilidad extracontractual solo se da en el momento en que se atribuye el hecho jurídico que dio origen a ella y cargar a un agente como suyo y no a otra causa. El nombre que se le ha dado a esta conducta del agente es causa jurídica o imputación y no un simple hecho de causalidad natural, y es lo que nos da el resultado dañoso dado por el agente. Tercero, el juicio de reproche culpabilístico. Es la relación de causalidad entre el daño y el actuar del sujeto, es decir, saber si es meritoria o no meritoria la culpa de responsabilidad extracontractual. En esta culpa, el estado psíquico y anímico del sujeto tiene poca relevancia en la responsabilidad extracontractual, ya que la culpabilidad civil tiene reglas que obligan tanto a quien las incumple como al que las desconoce. Cuando hablamos de responsabilidad organizacional, estamos hablando de una responsabilidad extracontractual. Esta es la obligación de reparar un perjuicio que surge en cabeza de quien ha causado un daño a otro, como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito, doloso o culposo. Ahora, si para definir cuál es la responsabilidad organizacional, llegamos a la conclusión muy puntual que esta es la responsabilidad de las entidades del sistema de seguridad social en salud por los daños sufridos con ocasión de la prestación del servicio médico. Bien, vamos a establecer unos criterios. Para poder determinar esta responsabilidad organizacional es menester del juez seleccionar las operaciones que le considere significativas o relevantes para indilgar el resultado a uno o varios miembros de la organización. Es decir, que el juez tomará en cuenta todas aquellas acciones, omisiones o procesos individuales que según su marco valorativo incidieron de manera preponderante en el daño sufrido por el usuario y cargarlos a la cuenta de aquellos sujetos que tuvieron el control o dominio en la producción de este. De este modo se atribuye el hecho dañoso a un agente determinado, que responderá en forma solidaria con la EPS e IPS siempre que confluyan en ellos todos los elementos de responsabilidad civil, que como bien sabemos son el hecho, culpa, nexo causal y el daño. Ahora bien, vamos a definir qué es el daño. El daño es el menoscabo a todo interés que integra la esfera del actuar lícito de la persona, a consecuencia de cual ella sufre la privación, en sentido lato, de un bien procurado a través de ese actuar y que, objetivamente, es razonable suponer que lo habría mantenido de no acaecer el hecho dañoso. Ahora bien, establecemos el hecho. Este hecho puede ser positivo o negativo, es decir, puede darse por una acción u omisión y puede clasificarse en delictual y no delictual. Pero para el caso que nos ocupa, para el caso en concreto, la responsabilidad civil extracontractual de las personas jurídicas solo puede tratarse de un hecho ilícito no delictual. Ahora bien, establecemos la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa civil es la falta de prudencia. La falta de prudencia o moderación es el obrar por el exceso o por defecto. Por defecto, cuando se incurre en desidia, descuido, negligencia, ignorancia, despreocupación o impericia. Por exceso, cuando se actúa con precipitación, impertinencia, necedad, atrevimiento, temeridad, indiscreción, insensatez, irreflexión o ligereza. Y finalmente, el nexo causal es la relación o vínculo que debe existir entre el hecho y el correspondiente daño. Para culminar con este pequeño espacio, vamos a hablar un poco de cómo se prueba la responsabilidad organizacional.
Y es que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, hace énfasis en que para que se configure la responsabilidad extracontractual debe ser acreditada la culpa y hace algunas precisiones en relación con la culpa civil, la cual es verbi gratia. La culpa civil es falta de prudencia. La falta de prudencia o moderación es el obrar por exceso o por defecto, como muy bien nos lo fue explicando nuestro compañero Santiago. Lo que realmente interesa para efectos de endilgar responsabilidad directa al ente colectivo es que el perjuicio se origine en los procesos y mecanismos organizacionales constitutivos de la culpa in operando. Es decir, que la lesión a un bien jurídico ajeno se produzca como resultado del despliegue de los procesos empresariales y que estos sean jurídicamente reprochables por infringir los deberes objetivos de cuidado. Como lo mencionamos anteriormente, hoy contamos con el acompañamiento del doctor Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, candidato a doctor en Derecho y Magíster de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad Surcolombiana, enfermero y abogado de la Universidad Surcolombiana. Doctor Jesús, ¿cómo está? Especial saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Doctor Jesús, como se mencionó anteriormente, esta es una sentencia que marca de alguna forma un precedente. ¿Cuál es su perspectiva acerca de esta sentencia o este caso puntualmente? Bueno, muy bien, Santiago y Oscar, pues al respecto hay que decir que es una sentencia muy relevante, la sentencia SC 13925 del 2016 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Ha sido considerada la sentencia Big Bang en el sentido que hace un análisis especial a algo que ellos han denominado la responsabilidad civil organizacional. Esto es, la responsabilidad civil que les asiste a las personas jurídicas como lo son las entidades administradoras de planes de beneficios, especialmente EPS privadas, y a lo que conocemos como prestadores en salud. Para este caso, una importante clínica de la ciudad de Medellín que tras la muerte de una paciente que presentó evidentes signos de apendicitis, lastimosamente fue mal diagnosticada durante varios días, asistiendo de manera reiterativa por el servicio de urgencias y finalmente falleciendo lamentablemente. Entonces hace un llamado muy especial a una configuración en cuanto a la responsabilidad civil de una manera novedosa en el sentido que ya no se guía por los artículos 2347 y 2344 del Código Civil, sino que lo hace a través de la cláusula general de responsabilidad civil extracontractual, como lo es el artículo 2341 del Código Civil. Gracias, doctor. ¿Por qué considera que en el campo de la salud se presentan tantos casos similares al expuesto? ¿Cree usted que es la falta de capacitación de los profesionales de la salud? Bueno, pues en primera medida debemos tener en cuenta que en esta sentencia el análisis especial que se hace es que ya la responsabilidad organizacional no se da solo en la medida del vínculo contractual que tenga con sus profesionales o con su equipo de salud, sino que se da en la medida de algo que se conoce como la imputación normativa, y es cuál es el incumplimiento de los deberes jurídicos de los prestadores de cara al artículo 185 de la Ley 100 del 93, obligaciones especiales como lo es la obligación de información, consentimiento informado, vigilancia, seguridad, cuidado, lex artis, suma diligencia y cuidado, cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad, entre otros. Y por parte de lo que son las EPS, incumplimiento a los deberes jurídicos contemplados en el artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, donde el aseguramiento no solo implica el tener una red prestadora contratada, el expedir unas autorizaciones, sino que algo muy importante es, por ejemplo, la gestión integral del riesgo y el representar a los afiliados ante su red prestadora. Entonces, frente a la pregunta de si falta capacitación, pues son muchas razones. Lo primero, hay que decir por qué se nos genera esta culpa, que puede ser por imprudencia, por impericia, por negligencia o por violación a reglamentos y protocolos, pero para el caso de las personas jurídicas es por incumplimiento a sus deberes jurídicos ya mencionados. Muy bien, doctor. Usted mencionó algo y es que la situación fue reiterativa. ¿Cuál situación? El hecho de que la señora asistió de manera constante a la clínica. Esto pues no es un caso aislado, es un caso que de hecho está en el diario vivir de todas las personas. Para nuestros oyentes, para las personas que en estos momentos lo están escuchando a usted, ¿en qué punto ellos deben entender que hay una responsabilidad médica frente a una negligencia? Porque es decir, si bien es cierto la señora asistió desde el 29 de mayo
de manera reiterativa a la clínica y le dictaron diferentes diagnósticos, la diagnosticaron con diferentes enfermedades. Y es claro que el desconocimiento de las personas del común frente a estos temas se hace presente en situaciones como estas. Entonces, ¿cuál sería su consejo o cuál sería la forma de actuar para aquellos oyentes que nos están escuchando en estos momentos frente a una situación similar, donde asistan al médico de manera constante, pero no les den un diagnóstico acertado? Bueno, Santiago, esa pregunta es muy importante y lo primero que hay que aclarar es qué mensaje quiere enviar el juez a través de esta sentencia y la Corte especialmente a través de esa sentencia a los agentes en salud, hablando de agentes como EPS, IPS, equipo de salud y el mismo usuario. Lo primero, el llamado a las EPS, IPS es a entender que todos los procesos son importantes, los procesos asistenciales o misionales, los procesos de apoyo, los procesos de gerencia o direccionamiento. En ese sentido es tan importante el proceso de aseo, limpieza y desinfección como lo es el mismo proceso de comunicación al interior de la organización. Tuvimos una paciente con más de 3 diagnósticos en diferentes oportunidades, muy seguidas las atenciones, atendida también por diferentes médicos, en donde se notó serias falencias en la historia clínica, importantes carencias en la información, que lo que se reflejó fue una pérdida de continuidad y una falta de integralidad y seguridad en la atención. Entonces, el primer mensaje que hace un llamado a las instituciones es a cumplir con todos sus procesos de manera muy organizada y segundo, a dar un cumplimiento cabal del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Y el segundo llamado que hace a los usuarios es, como siempre, a exigir una atención con calidad. Esto es una atención asequible, oportuna, continua, pertinente y segura. Entonces, hay unos indicios de atención insegura. No vamos a hablar de escenarios de responsabilidad, hablemos de escenario de indicios de atención insegura. Cuando un paciente reingresa en menos de 72 horas a urgencias por la misma causa, como lo fue en este caso, un dolor pélvico fuerte presentado por la señora, en donde finalmente vemos un cuadro de apendicitis complicado, en donde progresa o empeora a una peritonitis, encontramos que el usuario cuando reingresa de manera permanente es porque no se le ha dado solución a su asunto. Segundo, cuando el paciente queda con dudas de cuál es su enfermedad, de cuál es el tratamiento, de cuál es el pronóstico, también tenemos un escenario. Cuando al paciente le van a hacer una cirugía y el consentimiento informado, que es ese documento que deben firmar, no le queda claro, nunca lo firmó, no colocó huella, no se lo explicó el profesional tratante que lo iba a atender, también. Y otros escenarios como por ejemplo adquirir una infección al interior del hospital que no tenía en el momento del ingreso, son diversos escenarios de indicios de atención insegura. Listo, muchas gracias, doctor Jesús Andrés Ramírez. Sin duda una magnífica participación. Esperamos que nos encontremos nuevamente en este escenario de Sin Rodeos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y estaremos próximamente con otros temas acá en Sin Rodeos, en esta edición especial de Hablemos sobre Responsabilidad Médica. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.